Muy buenas tardes, familia del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Llegamos a nuestra tercera clase con un tema especial, la terminología endoscópica en enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos como meta, entre otras, unificar el informe endoscópico en enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo vamos a lograr con estas reuniones, con estos encuentros, con estas discusiones. Pronto vamos a poder decir que ya nos estamos acercando a ese objetivo, tener ese informe endoscópico unificado en la medida de lo posible. No va a ser fácil, pero sí lo vamos a ir logrando. También es especial la profesora que hoy nos acompaña. Tenemos el honor de contar como conferencista hoy con alguien a quien apreciamos, la doctora Carla Díaz, presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Apreciada doctora Díaz, buenas tardes y adelante con su clase Terminología endoscópica en enfermedad inflamatoria intestinal. Muy buenas tardes. Bueno, muy contenta y muy satisfecha de estar hoy como conferencista de este gran programa Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y realmente es de gran satisfacción que cada vez haya más gastroenterólogos interesados en este tópico tan específico como es la enfermedad inflamatoria intestinal. Cuanto más conozcamos de esta enfermedad, más precoz vamos a hacer los diagnósticos y más oportunos serán las terapéuticas para evitar las consecuencias finales o la evolución natural de la enfermedad, como lo veíamos en décadas pasadas. Vamos a compartir aquí la pantalla para abrir la presentación. Y hoy, bueno, como bien dijo el doctor Beitia, vamos a hablar de un tópico muy interesante que me ha apasionado muchísimo, como es terminología endoscópica, pero específicamente hoy en enfermedad inflamatoria intestinal. Perdón, Carla, Esto ¿puedes maximizar la presentación? sí está maximizada, yo la estoy viendo maximizada, ¿no la están viendo ustedes? No, la está. Ok, no. Vamos a Bueno, intentar de nuevo. exacto, exacto. Sí. ¿Y ahorita la ven No, maximizada? no. Se ve como que le pusiste la copita, ¿verdad? Sí. Sí, 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 yo la tengo Entonces, maximizada. Intentemos una tercera vez. intentemos una tercera vez. De todas Va. formas, se ve bastante bien como la tenías, pero si se logra maximizar, a ver qué nos dice Edwin por ahí. Sí, vamos a ver. Ok, perfecto. ¿Listo? Adelante. Listo. Listo. Perfecto. Bueno, y estandarizar la terminología endoscópica debe ser una preocupación continua para todos. Esto nos va a permitir minimizar las diferencias interobservador, disminuir los errores de diagnóstico y tratamiento, evitando la heterogeneidad de descripción, nos va a permitir unificar criterios, permitir hablar un mismo lenguaje y esto conducirá a un resultado final que es poder hacer trabajos científicos multicéntricos de gran impacto además en la formación de los nuevos profesionales y por supuesto bajo una validez científica. Y es así como Latinoamérica, motorizada por el doctor Guillermo Beitia, inicia un trabajo muy interesante y que se hizo ya realidad, como fue trabajar en el manual de terminología endoscópica de enfermedad inflamatoria intestinal. Se reunieron colaboradores de todos los países latinoamericanos y se logró sacar este gran manual Atlas de terminología endoscópica sobre enfermedad inflamatoria intestinal.
todo orientado para lograr un objetivo que es el informe endoscópico unificado. La adecuada identificación, caracterización y descripción de las alteraciones de la mucosa es de gran interés y fundamental, ya que tiene un gran impacto en el manejo de los pacientes. Siempre bajo la premisa que, teniendo en cuenta las diferentes alteraciones, es necesario que exista un lenguaje unificado y estandarizado para facilitar la concordancia interobservador, para que cada uno pueda ver lo que el otro también está viendo. Y cuando utilizamos el correcto lenguaje, entonces los hallazgos endoscópicos pueden ser interpretados para formar un diagnóstico clínico. La terminología es inseparable de la definición y el criterio diagnóstico. Esto nos permite ver hallazgos tanto normales como patológicos. Entonces, hablando de los diferentes términos, para conocer lo que es anormal, tenemos que saber los criterios que demarcan la normalidad. Y es así como una mucosa normal es aquella que es de color rosado pálido, que permite ver los vasos de la submucosa transparente, esta red ramificada de vasos sanguíneos. La trama vascular o el patrón vascular, la alteración de ese patrón vascular se describe como una pérdida de la apariencia normal de la mucosa sin una buena arborización de capilares, como lo vemos aquí. Y puede ser segmentaria, multisegmentaria o continua, o obliteración en parches u obliteración completa. Eritema no es más que el enrojecimiento de la mucosa y puede ser localizado, puntiforme, parcelar o difuso, segmentario o multisegmentario, continuo o discontinuo. ¿Okay? El edema es cuando vemos esa mucosa engrosada con pérdida del patrón vascular. Y puede ser leve, como vemos en esta imagen, o puede ser marcado, como vemos en esta imagen endoscópica. Mucosa congestiva es la combinación de eritema con edema, donde puede ir acompañado de friabilidad, como vemos aquí, y exudación, donde el patrón vascular es no visible. Granularidad es un patrón mucoso que es heterogéneo, de aspecto irregular, producido por una trama reticular de lesiones puntiformes que pueden ir de 0.5 a 1 milímetro de diámetro, que le dan un aspecto de papel de lija mojado y puede ser fino, grueso o nodular. Y aquí cabe definir un nódulo. Entonces, nódulo es una elevación cónica sésil de la superficie mucosal de 0.1 centímetro a 1 centímetro de diámetro con frecuencia múltiple. Esa mucosa granular es muy típica en la proctocolitis ulcerosa idiopática en fase de remisión. Erosión. Entonces, erosión es ese defecto superficial de la mucosa que es menor de 5 milímetros, esto es clave, que puede ser de color blanco o amarilla, que está cubierta por exudado o con un borde que es plano y que no presenta halo eritematosa, sin profundidad visible. Estas son dos características que demarcan la conceptualización de erosión y pueden ser aisladas o difusas. Afta, entonces, es un defecto mucoso muy bien delimitado de 2 a 3 milímetros, más chiquitica que la erosión. Puede ser blanca o amarillenta y lo típico de la afta es que está rodeada de un halo eritematoso. Puede ser aislado o difuso y las aftas son alteraciones de la mucosa que se asocian a enfermedad de Crohn, frecuentemente ubicadas en ilion terminal y colon proximal. Mucosa aftoide ulcerada es aquella mucosa eritematosa y o congestiva, que además se acompaña de edema, con múltiples defectos superficiales o profundos. Entonces vemos que hay múltiples defectos, algunos más profundos, otros más superficiales. Úlcera
Es un defecto mucosa con profundidad inequívocamente visible. Punto importante que demarca la conceptualización de úlcera. Y de tamaño variable. Puede ser menor de 5 milímetros, de 5 a 20 milímetros o mayor de 20 milímetros. Puede ser aisladas, pueden ser múltiples, pueden ser circular, lineal, estrellada o serpinginosa. Úlceras aftoides. Úlceras, recuerden, profundidad con una profundidad inequívocamente visible. Centro deprimido, fondo amarillo blanquecino y halo eritematoso. Entonces aquí tenemos la úlcera, pero lo caracteriza que tiene el halo eritematoso y puede ser aislada o múltiples y aparecen en la fase inicial de la enfermedad de Crohn. Ahora bien, aquí podemos entonces plantear, si lo pensamos mucho, lo complicamos, porque entonces vemos erosión, afta, mucosa aftoide ulcerada, úlcera, úlcera aftoide. Entonces, ¿será que cada día que sabemos más, entendemos menos, como dijo el maestro Albert Einstein? Bueno, lo importante aquí es saber que cada uno de esta terminología tiene un punto clave en su conceptualización, como bien lo acabamos de ver. Mucosa en empedrado. Y fíjense que aquí comparto una experiencia que tuvimos el día sábado en las interhospitalarias que fueron organizadas por la sección de imágenes, donde se presentó un caso de rectocolitis ulcerativa. Y la paciente tenía hallazgo, como estamos viendo aquí en esta figura, y se presentó la discusión, la disertación. Y es ahí donde tenemos que trabajar en estandarización, en terminología endoscópica. Porque una de las disyuntivas que se presentó, ¿será que estos son pólipos postinflamatorios? No, fíjense, la mucosa en empedrado se caracteriza porque es un patrón mucoso con nódulos sobreelevados de amplia base de implantación y poca altura, que recuerdan al pavimento de una calzada romana o aspecto adoquinado, y puede estar con o sin ulceración. Ya más adelante van a ver cómo se diferencian de lo que son los pólipos postinflamatorios. Friabilidad y sangrado. Friabilidad es el sangrado fácil al contacto con el endoscopio. Y sangrado mucosal, cuando vemos algunos puntos o estrías de sangre coagulada en la superficie de la mucosa que puede ser removida. Y puede ser luminal leve cuando hay algo de sangre en la luz. Luminal severo cuando hay sangre franca o resumante, como vemos aquí en estas imágenes. Estenosis. Entonces, cuando consensuamos todos los profesores que intervenimos en este manual Atlas, estenosis fue uno de los términos más debatidos, y para ello tomamos como referencia consensos que había previamente y terminamos en definirlo. Es un área anormal de estrechamiento de la luz intestinal que impide avanzar un colonoscopio, partiendo del principio que la medida estándar de un colonoscopio 12, 12.6, de adultos, ejerciendo una presión razonable, donde no se ha realizado una dilatación previa, y esto es muy importante. Para el término estenosis, entonces, se decidió establecer diferentes categorías con sus calificativos. Cuando nosotros definimos, hacemos un estudio endoscópico en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y vemos una estenosis, entonces tenemos que definir todas las categorías, entre ellas, etiología. ¿Es esto una estenosis primaria o secundaria? Partiendo del principio, secundaria, que son aquellas anastomóticas, benignas versus malignas, intrínseca versus extrínseca. Número, es única, es múltiple. La forma, tipo membrana o fusiforme, circunferencial versus asimétrica. La localización, esófago, píloro, intestino delgado, válvula ileocecal, colon, recto, ano. ¿Es franqueable? Sí, no. Con colonoscopio de adultos, siempre es el patrón de referencia. O fue franqueable
posterior a una intervención terapéutica como es la dilatación. Longitud. Y partimos del principio, del parámetro que estenosis cortas son aquellas igual o menor a 5 centímetros y estenosis largas mayores de 5 centímetros. Y condiciones asociadas, si están presentes, como es la fibrosis, el edema, la dilatación proximal, que obviamente tenemos que hacer el roadmap con estudios radiológicos, ulceración, fístulas, presencia de fístulas, accesos, angulaciones luminales o estructuroplastia previa. Y aquí traigo algunos ejemplos para que podamos hacer un ejercicio breve. Entonces, vemos aquí esta estenosis, una estenosis primaria, benigna, que era única, fusiforme. Aquí está la característica de la fusiforme. Circunferencial, era yeyuno ileal, corta y con edema, como vemos aquí, vean la mucosa engrosada. Esta estenosis se dilató y aquí está la imagen post-dilatación. Este segundo ejemplo, una estenosis primaria que es benigna, que es única, que es fusiforme, circunferencial, iliovalvular, que es corta, con edema, vean la mucosa aquí engrosada, y además, como condición agregada, ulceración con dilatación proximal. Y este tercer ejemplo, que es cortesía de la doctora Adriana Zafatle, de Brasil, Sao Paulo, vean que es una primaria benigna, única, tipo membrana. Vean la diferencia aquí, ¿sí? Tipo membrana, mucho más delgadita aquí. Circunferencial, que estaba ubicada en la cuarta porción del duodeno, corta y con fibrosis. Vean cómo aquí hay áreas sugestivas de fibrosis, al igual que en esta área. Luego, entre los otros términos, tenemos el colon tubular o en embudo, que es aquel, como vemos aquí, vean, hay una pérdida de la apariencia típica en la pared del colon con ausencia del patrón vascular y no hay austras con un acortamiento del colon. Y es producto desencadenado de una inflamación severa que puede aparecer en la pancolitis ulcerosa de larga evolución. Y de hecho se le da el concepto de microcolon. Vean aquí los pólipos postinflamatorios, que es el término que se utiliza actualmente. Entonces son lesiones elevadas de superficie lisa que pueden ser aislados o pueden ser dispersos por todo el colon. Cilíndricos, gigantes, más de 2 centímetros y pueden estar aislados, difusos u ocluyentes. Los puentes mucosos son bandas de mucosa que se extienden de un extremo a otro en un segmento de la pared del colon. Y esto implica la cicatrización de un proceso inflamatorio severo, como vemos aquí. Luego las cicatrices mucosas, que son diferentes que los puentes mucosos. Vean la imagen endoscópica, donde se ve como un tejido blanquecino fibrótico. Son bandas de mucosa blanquecinas fibróticas que son rígidas, sin trama vascular, producto de la cicatrización de úlceras profundas. Fístulas que se presentan en enfermedad de Crohn en un 14 a 50%, eventualmente presentan fístulas primarias, que son las asociadas a la enfermedad, o pueden ser secundarias, posterior a fugas anastomóticas o asociadas a la línea de sutura. Y la formación está precedida por inflamación transmural. La enfermedad de Crohn fistulizante con formación de acceso es la última complicación adversa de la enfermedad. Entonces, dentro de toda esta gama de terminología endoscópica, hay unas que son más típicas de colitis ulcerosa, como es la reducción o pérdida del patrón vascular, el edema, el eritema, la friabilidad, el aspecto granular, el exudado mucopurulento, las erosiones, las úlceras, los pólipos postinflamatorios, las pérdidas de austras y la disminución del calibre de la luz. Y en enfermedad de Crohn es típica las aftas,
las úlceras redondas, longitudinales serpiginosas, el empedrado, la mucosa en empedrado y la estenosis. Ahora bien, una vez que nosotros tengamos el conocimiento pleno de la terminología endoscópica estandarizada en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué nos va a permitir esto? Bueno, el objetivo común, que es lograr un informe endoscópico unificado que forma parte de la calidad en endoscopia. Entonces, fíjense, este caso interesante es un caso que llevo, un caso de la doctora Miriam Yaraure, que no sé si nos está acompañando en este momento desde España, y que pues me la refirió y he tenido el honor de llevar este caso. Todas estas imágenes endoscópicas estaban presentes en estas pacientes, desde el área rectosigmoides, descendente, colon transverso, ascendente, válvula iliocecal y el ilio. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? O sea, aquí vemos una gama de caracterizaciones de alteraciones. Entonces, en el informe endoscópico es importante que cada segmento sea descrito independientemente, como vemos aquí. Ilion, ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, unión rectosigmoidea y recto. Bajo usando la terminología endoscópica. Y aquí creo que es importante que todos, absolutamente todos que tenemos interés en el área de enfermedad inflamatoria intestinal, tengamos de forma práctica esto en nuestro computador donde hacemos los informes endoscópicos. Y al principio hagamos ese ejercicio continuo y práctico de ver y hacer nuestros informes con ese patrón de referencia de esta presentación. Y ya llegará un momento que lo hagamos de forma sistematizada, de forma sin tener que ir al patrón de referencia, y eso es lo que hay que lograr. Asimismo, es importante en los informes endoscópicos, además de la conclusión, ¿ok?, utilizar las clasificaciones que vieron en la clase anterior por la doctora Beatriz Pernalete. Esto nos va a permitir que cuando algún médico lea enfermedad inflamatoria intestinal, rectocolitis ulcerativa complicada con estenosis en la unión rectosigmoidea, clasificación Montreal E3, clasificación de Mayo severa 3, clasificación UCI severa 7, todo el mundo se proyecte y sepa de lo que está hablando la doctora Carla Díaz. Al igual, si yo colon transverso, una mucosa en empedrado, hay friabilidad y sangrado, yo ya tengo la imagen endoscópica de cómo está ese colon en esa paciente en ese segmento del colon transverso. Entonces, concluyo enfatizando que describir de la misma manera las mismas cosas tienen enormes beneficios. La falta de una clara comprensión de un informe endoscópico por usar distintas terminologías puede llevar a errores de diagnóstico y de tratamiento y por lo tanto de la evolución del paciente. Hablar un mismo idioma endoscópico nos permitirá realizar trabajos cooperativos multicéntricos con mayor facilidad, como lo que la sección de educación de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología ya es una realidad y ya está estructurado a que hagamos ese trabajo multicéntrico. Debemos familiarizarnos con las clasificaciones en enfermedad inflamatoria intestinal, con el aporte de la endoscopia de imagen avanzada. Y el atlas de terminología endoscópica en enfermedad inflamatoria intestinal nos permitirá unificar el informe endoscópico, elemento a incluir en el procedimiento de la calidad en endoscopia. Termino esta conferencia agradeciendo y debo expresar mi profundo orgullo y felicidad de contar con este equipo maravilloso de la sección de educación presidida por el doctor Guillermo Beitía, con la secretaria, la doctora Lisbeth Mendoza, que nos acompaña con una proactividad desde el capítulo tachirense y un ejemplo inédito de las generaciones emergentes en nuestro país, como es el doctor Rafael Montero.
Agradezco al Laboratorios Megalab por apoyar y aportar a la educación médica continua en nuestro país querido como es Venezuela. Gracias a todos por estar participando en este programa de educación en enfermedad inflamatoria intestinal. Apreciada doctora Carla Díaz, concisa, precisa y diáfana. Realmente excelente intervención. Nos has repasado en poco tiempo todas esas cosas que necesitamos saber y aplicar para mejorar. Porque todos debemos mejorar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo entre todos, aprendiendo en familia. No podemos hablar de calidad en endoscopia si no hacemos esta parte del postprocedimiento. Es hacer la endoscopia, es meter el endoscopio y es describir muy bien lo que estamos viendo para poder llegar a esa conclusión diagnóstica que se aproxime. Generalmente eso ocurre al diagnóstico exacto y que bueno, también pueden ser diagnósticos diferenciales que nos plantean algunas veces la duda. ¿Será una tuberculosis? ¿Será una enfermedad de Crohn? ¿Será una amibiasis? ¿Será una colitis ulcerosa? ¿Será un cuadro de colitis bacteriana? Porque sabemos que no toda enfermedad inflamatoria intestinal es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn que conocemos dentro del mundo de la enfermedad idiopática. Hay una pregunta por acá, vamos a ver. La doctora Flor Ángel González, residente del posgrado de gastroenterología del Hospital Vargas casualmente, nos preguntaba si, déjame ver un momentico. Ok, perdón. Voy con la pregunta, Carlos. Textualmente la doctora dice, he visto múltiples informes de colonoscopia que reportan úlceras tipo aftas. Y me imagino que hacen referencia al término de úlcera aftoide. Punto controversial. Mi pregunta es, ¿sería correcto describirla también de esa forma? Sí, el término correcto es úlcera aftoide, donde tiene la úlcera, que lo típico es la profundidad inequívocamente visible, pero tiene un halo eritematoso, mientras que en la afta usted ve la erosión que es superficial, el defecto mucosal que es superficial con el halo eritematoso. Entonces, ahí lo clave es, el término sería úlcera aftoide, y lo clave es que tiene el centro deprimido, a diferencia del afta. Ok. También me comentaba una residente esta mañana, Carla, doctor, ¿cómo es eso que se habla de úlcera, que es una lesión profunda y se define como una lesión profunda, y se define afta como una lesión superficial? Y hay un término que me confunde y es el de úlcera aftoide. Estoy ligando profundidad con superficialidad. ¿Qué le respondemos? No, porque la úlcera aftoide es profunda. Lo que la diferencia es que tiene el halo eritematoso, mientras que la úlcera solamente usted ve la profundidad, ¿ok? Y que puede tener tamaño variable, menor de 5, entre 5 y 20 y mayor de 20. Ahí la diferencia clave es la presencia del halo eritematoso. Ok. Un comentario que se me ocurrió hacer en la definición de mucosa en empedrado. Cuando yo hice mi posgrado, no vamos a sacar la cuenta de los años, definíamos la mucosa en empedrado como mucosa edematosa entre úlceras. Y algunos la siguen definiendo de esa forma, como tú muy bien mencionabas, es ese patrón parecido a una cascada romana, ¿verdad? No necesariamente el empedrado debe tener úlceras. No, de hecho, entre los grados está con ulceración y sin ulceración. Entonces, Excelente. no necesariamente tiene que tener úlcera.
Exactamente. Ok. Bueno, felicitaciones, súper contentos todos los asistentes con tu excelente conferencia, espléndido doctora Carla, donde podemos encontrar la terminología. Ya les vamos a dar un link nuevo que tenemos. Las clases se podrán descargar. Tenemos un correo Gmail, un grupo Gmail que hemos creado para los inscritos en el curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Ya ahí colocamos la primera clase. La segunda no está todavía porque tuvimos un problema con la grabación de la microbiota intestinal del doctor Juan Ricardo Márquez. Le estamos pidiendo que por favor la grabe de nuevo para poder editar esa clase. Y bueno, ya poco a poco las vamos a ir colocando con mucho gusto para que ustedes las tengan, ya que la próxima semana van a comenzar las evaluaciones. Dentro de un rato el doctor Montero nos va a refrescar esas informaciones. Sí, el Atlas nos permite descargar porque tenemos un nuevo link. Ya se lo vamos a dar. Ya el amigo Edwin nos va a colocar el manual Atlas con su nuevo link. Excelente ponencia, agradecida de esta sección educativa. Ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta que surja de repente? Si pueden utilizar el micrófono, podemos hacer la sección. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es el correo? Ok, ya vamos a dar el correo. Se les está enviando, doctor Peralta. Ajá, ahí está apareciendo. Gracias, Edwin. Ese es el nuevo link para que revisen el manual Atlas. La respuesta al doctor Peralta, se les está enviando el correo y toda esta información y las clases a los inscritos en el curso de enfermedad inflamatoria intestinal. Por favor, escríbenos para saber si tú estás inscrito. Entonces, manual Atlas. Edwin, por favor. Sí, ya va un segundo, doctor. Es que se los voy a colocar en el chat y de ahí también lo pueden tomar más rápidamente porque deme un segundito nada más. Buenísimo. Copio acá. Ok. Mientras tanto, mientras surgen algunas otras preguntas que estamos esperando, vamos a conectar, a permitir que se conecte el doctor Rafael Montero, vocal de la sección de educación, quien nos tiene algunas informaciones importantes relacionadas con el curso. Adelante, Rafael. Ok, ahí está, mientras Rafael se conecta, el link nuevo. Rafael, ¿estás conectado? Ya un segundo para ver si... Ok. Mientras tanto, el comentario que debemos hacer en relación a este trabajo que, como decía la doctora Carla, es un trabajo latinoamericano donde participó toda una serie de colegas con sus diferentes artículos, con sus diferentes múltiples imágenes que iban enviando. Por supuesto, unas fueron seleccionadas, otras no. ¿Qué queremos? El Atlas está en fase de revisión. Y sí, es una revisión, ha sido indiscutiblemente una revisión prolongada, porque lo que queremos es que participe cada vez más el mayor número de colegas, el mayor número de residentes, de estudiantes de medicina, preocupados por mejorar esta parte de la terminología endoscópica, que como ustedes han visto es tan necesaria. Que nos envíen imágenes endoscópicas, no importa, 1, 2, 3, que sean de calidad, para nosotros incorporarlas dentro de este manual y que dentro de unos meses nosotros podamos publicar ya la revisión de ese manual completo con la participación de muchos colegas de Latinoamérica. Esa es la meta. Estamos en fase de revisión. Hagan sus comentarios, léanlo con calma, sugieran, recomienden lo que a cada uno en su área se les ocurra. Pienso que la definición debe someterse a votación o debe someterse a consenso, porque no estoy de acuerdo con que esta forma de definirla. Eso es lo que queremos. Una lluvia de ideas
para que ese manual Atlas sea muy bueno y alcance el objetivo que nos estamos proponiendo. Nos va a ayudar toda esta parte de terminología endoscópica junto al uso diario, rutinario de esas clasificaciones endoscópicas que habló la doctora Pernalete la semana pasada, a mejorar ese informe endoscópico y a alcanzar esa calidad en endoscopia en el procedimiento que lo tenemos definitivamente como una meta. Aquí tenemos, creo que algún comentario sobre la terminología descriptiva en ileón, estómago, como en la enfermedad de Crohn. Carla. Pregunta la doctora Dianora Navarro. ¿Algún comentario sobre la terminología descriptiva en ileón, estómago, como en la enfermedad de Crohn? Carla. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, Perfecto. perfecto. Todo esto de la terminología endoscópica parte de un manual que fue elaborado por la Organización Mundial de Gastroenterología de Endoscopia Digestiva y que se ha venido actualizando consecutivamente, ¿sí? Ya hay 3 versiones de estos manuales. Entonces, sí existe estandarización de terminología endoscópica desde el esófago hasta el recto, ¿sí? Tanto para todos los términos que utilizamos en los hallazgos que obtenemos durante los estudios endoscópicos, que no solamente hacemos en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, sino en nuestros pacientes de día a día. Por eso es que esto se viene trabajando. Hoy en día estamos hablando de enfermedad inflamatoria intestinal, pero durante la gestión del doctor Guillermo Beitía, como presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, se trabajó, hicimos un manual Atlas de terminología endoscópica a nivel general. Entonces, es importante saber que la terminología endoscópica se debe utilizar para la descripción de los estudios endoscópicos superior, de los estudios endoscópicos de intestino delgado y para los estudios endoscópicos de videocolonoscopia. Sí, casualmente, doctora Navarro, apreciada doctora Navarro, esta mañana me levanté un poco temprano y me puse a leer un artículo muy interesante publicado en el 2017, alteraciones endoscópicas o hallazgos endoscópicos en enfermedad de Crohn del tracto digestivo superior. Y vemos cómo las aftas, como lo decía la doctora Carla, pueden ser la presentación endoscópica de un Crohn. Aftas solamente en esófago pueden ser un Crohn. Aftas en ileón solamente puede ser una enfermedad de Crohn. Por eso, pensar siempre en la posibilidad de es o no una enfermedad inflamatoria intestinal, abrir el abanico del diagnóstico diferencial, porque sabemos que pueden ser AINES, pueden ser otras lesiones, pero es muy amplio el panorama. Y no siempre vamos a ver esa mucosa aftoide o esa mucosa en empedrado o esas mucosas, esas úlceras longitudinales, como se describen. Podemos ver lesiones que no pensamos que pudiera corresponder a un Crohn y terminan siendo una enfermedad de Crohn. Lo que dijimos el primer día, el día de la clase inaugural, no hay lesiones específicas endoscópicas en enfermedad inflamatoria intestinal. Y siempre debemos, en ese gran abanico del diagnóstico diferencial, pensar en ellas. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? El doctor Rafael Montero está conectado. Por favor, Rafael, dinos la información que tienes para refrescar a los colegas algunas dudas que pudieran estar presentes. ¿Cómo está, Doc? Buenas tardes a los participantes, a la doctora Carla Díaz por su impresionante presentación. Todo lo que hacemos parte del comité organizador de este curso es un placer ver
tantos participantes que están conectados con nosotros y además de los 200 participantes que se han inscrito. Es para nosotros sin duda un orgullo y un motivo para seguir trabajando en esto. Dos informaciones importantes: recordar a los participantes que están con nosotros que el examen va a ser este fin de semana. El link se le va a mandar a cada uno de sus correos el día sábado a primera hora y van a tener tanto el sábado como el domingo para completar el examen. Va a ser de selección simple, van a poder ver su nombre inmediatamente al finalizar el examen y bueno, cualquier duda nos mantenemos en comunicación por el correo que hemos diseñado para esta actividad, que es educando@gmail.com. Igualmente, abrimos la apertura de un canal en YouTube donde vamos a ir cargando conforme vamos dando cada una de las clases para que solamente por ahora las personas que están inscritas en el curso puedan acceder al mismo y ver los videos sin ningún tipo de restricción. Ya posteriormente pues daremos colgar esto para el público en general, pero por ahora únicamente serán los inscritos. Esta información, como los links de cada uno de los videos, serán mandados a los correos de las personas que ya están inscritas. Ok, Rafael, muchas gracias. Sí, recordar que, como lo dice Rafael, toda la información se va a ir enviando a el grupo, el Gmail que se ha creado, educando en eii@gmail.com, para que vayan aclarando las dudas, porque hay muchas preguntas acá: ¿cuáles son los días de clases? Han habido cambios, como les decía al principio, todo programa tiene sus cambios y esos cambios están relacionados con las múltiples actividades que está desarrollando la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Para que no coincidan las actividades, hemos, por ejemplo, rodado la clase de hoy, que debía ser un miércoles, la rodamos para un martes. La próxima semana, ahí está el correo, grábenlo, educando en eii@gmail.com. La próxima semana, la clase va a ser el miércoles 15 de febrero. Ese día vamos a hablar del tema aclarando por fin la biopsia. ¿Siempre es diagnóstica en enfermedad inflamatoria intestinal? Desde ya les adelanto que la respuesta es no, no siempre es diagnóstica. Pero la doctora Teresa Cleghil, que es miembro del equipo multidisciplinario de enfermedad inflamatoria intestinal, de quien nos sentimos sumamente orgullosos de tenerla como miembro del equipo, nos va a aclarar y nos va a dar esos tips que nosotros debemos tener para saber cuáles son esos datos que me hacen pensar o confirmar el diagnóstico de colitis ulcerosa o de enfermedad de Crohn, pero con el concepto claro que la biopsia no siempre es diagnóstica y que muchas veces nos aporta siempre el gran valor que sabemos que nos da, pero que muchas veces vamos a tener que pensar en otras posibilidades y descartar con ese gran diagnóstico diferencial que tanto hemos comentado. La próxima clase presencial virtual va a ser el jueves 23, porque el viernes hay otra actividad de la sociedad. Ese clase del jueves 23 la vamos a hacer nuevamente gracias a la cortesía del laboratorio Megalab en el auditorio del laboratorio, y ese día vamos a estamos tratando de confirmar con el doctor Otero que la clase que no pudo dar por la emergencia que se le presentó la semana pasada, que se dé ese jueves 23 de febrero, y además la parte de imagenología, que estamos tratando también de incorporarla, y probablemente, si el tiempo nos da y nos alcanza, incorporemos la parte de cápsula y enteroscopio. Tema controversial también, ya se van a dar cuenta por qué lo digo, pero más o menos esta es la programación del mes de febrero. Repito, como lo hizo el doctor Montero, van a tener en el grupo Gmail, en el correo que se ha creado, toda la información que ustedes necesitan. Doctora Díaz, ¿algún comentario final? Sí, bueno, yo creo que nos debemos llevar de esto que hay que enfatizar, ¿sí? A nivel de
de todos los posgrados que están en formación y nosotros desde nuestros centros de acción privado, la importancia de la estandarización de la terminología endoscópica para unificarnos y lograr la realización de trabajos multicéntricos. Es una labor, nos debemos enfocar y lograr ese objetivo. Importantísimo ese comentario y queremos que se involucren todos en este gran proyecto que tenemos de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología de hacer trabajos multicéntricos. Llegó el momento de hacerlo. Ya tenemos 2 proyectos hermosísimos. El Registro Nacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, por favor, pónganse en contacto con nosotros, envíennos esa información a través del correo o las diferentes formas de conectarnos. Los pacientes que ustedes tengan, vamos a incorporarlos dentro de esa data nacional, porque tenemos que presentarle al mundo la data venezolana en enfermedad inflamatoria intestinal. No importa que tengas 1, 2, 3 casos, si tienes 20, 40, ok, pero la idea es reportar todos esos casos con su caracterización. ¿Es una enfermedad de Crohn? ¿Es una colitis ulcerosa? Si es una colitis ulcerosa, es de acuerdo con las clasificaciones que hemos visto durante esta semana. ¿Es un E1? ¿Es E2? ¿Es E3? ¿Es Mayo 1? ¿Es Mayo 2? ¿Es Mayo 3? Y en enfermedad de Crohn, L1, L2, L3 y el L4, que es el tracto digestivo superior, que como ustedes saben es un porcentaje muy pequeño, 2, 3, 4%, no más de eso. Tenemos entonces que incorporarnos dentro de esta investigación que tiene varias sublíneas que poco a poco se las vamos a ir comentando y que nos va a hacer formar parte de ese gran equipo y por supuesto va a ser autores o colaboradores dependiendo la participación de cada uno de ustedes. Pero lo que queremos es que nos involucremos todos y que pronto podamos presentar ese registro nacional venezolano con una larga lista de autores donde va a estar toda esa familia de la enfermedad inflamatoria intestinal participando. Por otro lado, es propicio también el momento para informarles que el viernes pasado hicimos una actividad muy interesante con otro trabajo multicéntrico donde también están todos cordialmente invitados. Un programa sumamente necesario de salud pública y es prevención de lesiones gástricas premalignas en familiares en primer grado de pacientes con cáncer gástrico. ¿Qué queremos? Que todos esos familiares en primer grado de los pacientes con cáncer gástrico sean sensibilizados mediante una campaña que vamos a emprender y que estamos emprendiendo entre todos, que sepan que tienen un riesgo elevado y que es importante en ellos, en una fase precoz de su problema, erradicar, si está presente, el Helicobacter pylori. Qué bueno sería que lo erradiquemos antes de evolucionar a la atrofia gástrica. Eso sería lo ideal. Y le preguntaba al doctor Otero, justamente la semana pasada, doctor Otero, ¿regresa la atrofia? La respuesta que hasta el momento se tiene es que sí, hay artículos que dicen que puede regresar, pero qué bueno que a ese familiar en primera línea del paciente con cáncer gástrico le erradiquemos el Helicobacter pylori antes de esa fase de atrofia. Yo creo que son muchas las cosas que, como digo, desde el punto de vista de salud pública podemos alcanzar. Creo que ha sido... Podemos terminar, Carla, ¿verdad? ¿No tienes algún comentario final? ¿Otro? Bueno. El comentario es agradecerle a todos la proactividad, la perseverancia, la búsqueda del perfeccionamiento profesional y que siempre recuerden que juntos hacemos mucho más y demostremos que aquí hay Venezuela para rato. Así es, esas palabras de optimismo son bien importantes y todos tenemos que grabarlas. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero orgullo estar con ustedes y seguirá siendo durante todas estas semanas y meses que nos faltan para completar esta idea hermosa de Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Gracias a todos por su participación. Somos una gran familia. Estamos en contacto. Un gran abrazo. Saber llegar con lo mejor. Conocemos las Américas y llegamos con calidad y eficacia a más de 20 países.
con medicamentos de calidad global, conscientes de nuestras realidades. Damos lo mejor de nosotros para llegar con nuestros productos a donde te encuentres. Megalabs. Somos bienestar. El señor Edwin está conectado. Señor Edwin. Sí, ¿Ya doctor. cerramos la sala? ¿Ya Sí, cerramos sí, la sala? ya estamos cerrando, ya vamos a cerrar la sala. Megalabs. Somos bienestar.